Miércoles 26 de julio. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 16 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día 26 de julio se celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y obviamente abuelos del Señor Jesús. Es interesante, hermanos, cómo los escritos históricos nos presentan a estos dos hombres o estas dos personas de Dios, ¿verdad?, que fueron los instrumentos a quien Dios utilizó, ¿verdad?, o a quien Dios bendijo para que de ellos naciera María, ¿verdad?, quien vino a ser instrumento de Dios para que de su vientre naciera el Señor Jesús. Quiero aclarar que esta información no está en la Biblia, ¿verdad?, porque hay personas que preguntan ¿dónde puedo encontrar quién era la familia o los padres de la Virgen María? Y la palabra de Dios, exactamente los libros que componen la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no nos dan esa información. Esta información de San Joaquín y Santa Ana la encontramos en un protoevangelio, exactamente en el Evangelio de Santiago. ¿Y cuál es ese? Bueno, es uno de los evangelios apócrifos que no entraron en el canon bíblico. O sea, recordemos que cuando la Biblia se juntaron todos los escritos, había una gran cantidad de escritos bíblicos, pero fue ahí donde los primeros padres de la iglesia, ellos fueron quienes depuraron esa lista para poder así cerrar el canon. De hecho, esto sucedió en el año 98 ya de nuestra era, en una ciudad llamada Yamnia, muy cerca de Belén. Fue ahí donde se reunieron los padres de la iglesia, ¿verdad?, para poder depurar la gran lista que existía hasta ese momento de todo lo que se consideraba como Sagrada Escritura. Y después de la depuración y de usar los criterios, que sería largo pues hablar de esos acá en este momento, los criterios que utilizaron para poder elegir qué libros entraban y qué libros no, o qué escritos entraban y cuáles no, ¿verdad? Fue ahí donde se escogieron solamente 4 evangelios, justamente los que tenemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero obviamente hubo una gran cantidad de evangelios. Está el evangelio de María, el evangelio de Pedro, está el evangelio de Pablo, está el evangelio de Tomás, está el evangelio de Santiago, está el evangelio de Judas. O sea, hay una infinidad de evangelios. Ahora, hay personas que en algún momento me dicen: me gustaría leer esos evangelios. Mire, yo le recomiendo que mejor lea los que son legalmente palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces no leemos los que verdaderamente son palabra de Dios y queremos andar leyendo los que no son palabra de Dios. Ahora alguien podrá decir: bueno, pero qué malo tiene si yo leo esos evangelios. Nada, hermano, nada, pero tenga claro que eso no es palabra de Dios, y por lo tanto lo que puede generar en usted es una confusión.
¿verdad? Por esa razón es que esta información no aparece en ninguno de los 4 evangelios canónicos. Ahora, pero pues reconocemos, ¿verdad? Y la historia, si no nos va a fallar, para poder comprender que los papás o los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana. Bueno, así entonces, este día pues saludamos a todos los hermanos que llevan ese nombre, ¿verdad? A los hermanos que llevan por nombre Joaquín, ¿verdad? A las hermanas que se llaman Ana. Bueno, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Hermanos, el evangelio para hoy que hemos leído solo son 2 versículos, pero 2 versículos que son muy, pero muy importantes y que obviamente son como el resumen de todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, estaba enseñando, estaba realizando en medio de los apóstoles. Recordemos cómo el Señor está hablando de la dicha que tuvieron los discípulos en ese momento de ver con sus ojos y oír con sus oídos. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿acaso puedo ver con otra cosa que no sean los ojos? No, sino más bien la dicha que tuvieron de ver aquellos acontecimientos hermosos que fueron únicos en la historia, pero que a partir de ese momento fue una serie de acontecimientos que hasta el día de hoy nosotros seguimos apreciando. Ahora, para entender eso, tenemos nosotros que comprender dónde inició o a qué se refiere el Señor cuando dijo, porque muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven. Para entender esto, hermanos, es necesario que nosotros veamos o conozcamos o estudiemos lo que se conoce como el plan de redención de Dios. Recordemos cómo Dios, después del diluvio, decide iniciar una relación con el ser humano. Y lo hace allá en el capítulo 12 del Génesis, llamando a Abraham, para que fuera él ese canal por el cual Dios iba a crear una relación más cercana con la humanidad. A Abraham se le hace una promesa, el hijo de la promesa, que finalmente nace, se llamó Isaac. A Isaac le nacen 2 hijos, Esaú y Jacob, y fue en Jacob quien viene la línea de la bendición, y con ellos, hermanos, se realizó una era que se conoció como la era de los patriarcas. Ahora, durante 800 años, estos patriarcas estuvieron llevando esa línea, llevando esa responsabilidad de la comunión con Dios. Pero fue a ellos a quienes el Señor les dio una serie de promesas que solo las escucharon, pero que no las vieron. Promesas que el Señor hizo, que ellos creyeron, pero a pesar de que las creyeron, no las vieron. Y eso es un elemento que nos habla de la fe que existió en los patriarcas. Porque recordemos, hermanos, que la fe consiste en creer aquello que no veo. Claro, creer en lo que veo, eso es fácil, pero creer en lo que no veo, ese es un desafío, ese es un reto. Pues Abraham creyó, ¿verdad?, en un redentor. Isaac confió en las promesas dadas a su padre. Jacob esperó verdaderamente esas promesas. José, el hijo de Jacob, el patriarca, él conocía las promesas. Y vemos como todos ellos anhelaron ver el cumplimiento de las promesas, pero no las vieron. No las vieron porque no era su momento. Luego recordemos cómo Israel llega a la esclavitud en Egipto, permanece 430 años ahí,
Finalmente Dios tiene misericordia y los liberta con mano poderosa a través de Moisés, quien los saca de Egipto y los interna en el desierto. 90 días después de haber salido de Egipto, llegan al monte Sinaí, y es ahí donde Dios da su ley e inicia una nueva era, la era de la ley. Esta era, que duró aproximadamente 1600 años, fue una era en la cual de igual manera hubo profetas que anunciaron o que dieron anuncios proféticos tremendos. Anuncios como por ejemplo el profeta Isaías, que habló de que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, quien llevaría el nombre de Emanuel, o sea, Dios con nosotros, ¿verdad? Un profeta llamado Miqueas, a quien Dios le reveló que iba a nacer ese niño, quien iba a ser el Mesías, iba a nacer en Belén. Y podríamos hablar, hermanos, de diversas profecías que Dios dio a través de los grandes hombres de Dios, y que el pueblo de Israel las recibió, pero no las vio en cumplimiento. Así entonces pasó el tiempo de la ley, hasta que en el tiempo señalado vino Jesús, y vino a darle cumplimiento a todas aquellas promesas, a todas aquellas profecías que habían sido dadas en la historia, que habían sido dadas a través del Antiguo Testamento. Pero es interesante, hermanos, cómo fue en Jesús cuando se cumplieron todas esas profecías. Ahí entonces está el Señor, nacido como los profetas dijeron, y obrando conforme a la profecía dada. Y es interesante porque fue ahí donde el Señor le dijo a sus discípulos, aquel grupo de hombres que lo seguían, aquellos hombres que estaban viendo cosas maravillosas, que estaban viendo cómo los enfermos sanaban, cómo los ciegos recibían la vista, que estaban viendo cómo los paralíticos caminaban, que estaban observando cómo el Señor expulsaba demonios, que estaban verdaderamente viendo, sorprendidos, cómo el Señor tenía el respaldo del Padre. Todo eso, hermanos, todo eso eran cosas que ya Dios las había anunciado a través de la historia. Dios las había anunciado, pero que en aquel tiempo quienes recibieron las promesas no las vieron. Y no las vieron porque, como la palabra dice, no era para ellos que pudiesen ver esas promesas. Era para nosotros, era para los apóstoles. Y por esa razón es que el Señor les dice, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Dichosos los que ustedes están viendo. Pero hermano, yo quiero recordarle a usted que si usted verdaderamente puede ver las maravillas de Dios todos los días, es importante que usted pueda reconocer que esa es una dicha que Dios nos da. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero yo no veo milagros cada rato. Por supuesto que todos los días hay milagros. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a ver solo lo malo, que nos cuesta ver cosas buenas, que nos cuesta ver la mano de Dios en medio de lo malo. Nos cuesta ver, y es más, a veces vemos cosas que son hechas obviamente por Dios, que es Dios el que se glorifica, pero como lo vemos tan normal, ¿verdad? Nosotros podemos ver como muy normal levantarnos por la mañana e ir a trabajar, regresar por la tarde a casa a descansar. Vemos muy normal que el sol salga por la mañana, que oscurezca por la tarde, o que se ponga por la tarde y oscurezca en la noche. Vemos muy normal, ¿verdad?, que podamos nosotros tener salud, que podamos nosotros tener diversas bendiciones. A veces vemos eso hasta normal.
pero creo que nos damos cuenta de la anormalidad que Dios nos permite ver hasta que lo normal se vuelve anormal. Hasta que de repente usted un día no se puede levantar de su cama porque amaneció enfermo. Hasta que un día no sale el sol, o de repente no vemos su luz porque hay tempestad. Hasta que un día de repente no nos podemos nosotros parar porque estamos muy mal de salud. Hasta ahí decimos: caramba, cuánto Dios me ha bendecido. Caramba, qué bueno cómo Dios ha obrado. Por eso, querido hermano, yo quiero invitarle a usted a que reconozcamos que somos dichosos. Mire, dichosos porque durante la historia estamos viviendo en el tiempo mejor. Hoy estamos en el tiempo, en la era de la gracia, donde hoy podemos arrepentirnos, donde hoy al abrir el corazón y pedir perdón recibimos inmediatamente la misericordia de Dios, donde hoy podemos tener muy claro que basta con que nos presentemos al Señor con un corazón contrito y humillado, y su misericordia se derrama sobre nosotros, donde hoy podemos estar seguros que si clamamos con un corazón dispuesto a Dios, el Señor se manifiesta, no para castigar a su pueblo, sino para derramar su misericordia. Donde hoy podemos estar seguros que a pesar que nuestros pecados sean negros como el carmesí, dice Isaías, si nos arrepentimos, el Señor los convierte blancos como la lana. Eso es lo que hoy estamos viendo. Eso es lo que muchos quisieron ver, porque en el tiempo de la ley no podían ver, porque si en el tiempo de la ley había un error, ese error se pagaba con la muerte. En el tiempo de los patriarcas ellos quisieron ver las maravillas de Dios, mas no las vieron, solo las escucharon como promesas. Pero hoy, hermanos, nosotros conocemos las promesas porque las tenemos en la Biblia. Pero cada vez que un corazón se arrepiente, cada vez que una persona, un enfermo sana, cada vez, mire, que un endemoniado es liberado, cada vez que se dan esas sanidades, cada vez que hay conversión, es ahí donde podemos ver que se está reflejando el reino de Dios. Cada vez que vemos esas cosas, hermanos, debemos de sentirnos dichosos, porque cuántos reyes quisieron ver a Cristo, cuántos quisieron ver la iglesia del Señor. Yo siempre he dicho, miren, los ángeles añoran conocer la iglesia. Ellos saben que la iglesia es la esposa del Cordero. Ellos añoran verla y ellos imaginan ¿Cómo será la iglesia? Dicen ellos. ¿Cómo será la esposa del Cordero? Pues nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y qué dicha que Dios nos permite ahora ver y oír verdaderamente estas cosas. Por eso dijo el Señor: muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y tampoco lo oyeron. Pero Dios, que ha sido bueno con nosotros, nos permite entonces ver sus maravillas, ver ese reino de Dios implementándose. Nos permite ver esa obra de Dios rompiendo cadenas de enfermedades. Nos permite ver vidas libertadas. Nos permite ver enfermos ser sanados para la gloria de Dios. Por eso, sintámonos dichosos, sintámonos bendecidos, felices, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia es para siempre. Y hoy podemos nosotros ser testigos del inmenso amor de Dios para nuestras vidas. Por eso, hermanos, podamos compartir este mensaje para que sea Dios obrando. Por eso que Dios bendiga nuestras vidas en este hermoso día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.